Hoy es domingo 3 de mayo 2026 y le damos la bienvenida a todos a los que nos acompañan por medio de Facebook y de YouTube. Los saludamos desde aquí en nuestra iglesia Asamblea de Oración. Nuestro pastor es Frankie Shirley Estrada Jr. y le dan esa bienvenida y esa invitación que vengan a oír la palabra con nosotros y a adorar al Señor juntos. Hoy se me ha dado el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Y la última vez que tuve el privilegio fue cuando estuvimos aquí juntos, ¿verdad? En la casa del Señor entre la Semana Santa. Y cuán grande bendición fue, ¿verdad? Conmemorar la Semana de Pasión, todo lo que ocurrió antes y durante la crucifixión y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Fue un tiempo de gran bendición. Y si el Señor nos concede vida y salud, vamos a estar en el libro de Hechos en este mes de mayo y también el mes de junio. Y les pido que me lleven en sus oraciones, amados, porque el enemigo siempre nos tira obstáculos, ¿verdad? Y tropiezos. Como ayer estaba ahí preparándome para hoy, ¿verdad? Y pues de repente nuestra refri no está sirviendo, no sirve nuestra refri. La de la casa. Sí. Y y ahora con esta tecnología, en vez de hablar con alguien, estaban usando como un robot y estaba mandando texto. Me preguntaban cosas y tenía que responder por texto y no sé qué, pero pues no pude hablar con nadie. Al fin, ahora me dieron un número que puedo llamar y hacer una cita, ¿verdad? Para que vengan. Todo eso yo digo, es el enemigo, ¿verdad? Distrayéndome, ¿verdad? Pero gloria a Dios que estamos en victoria y les pido que oren por mí, que el Señor me ayude en cada área de mi vida, ¿verdad? Gloria a Dios, que Él sea glorificado. En Él somos más que vencedores, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Y en esta mañana, amados, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hoy en esta mañana voy a presentar una breve introducción al libro de Hechos y un breve resumen de los acontecimientos que ya hemos visto. Y comenzando con el capítulo 1 hasta 9. Pero hoy en esta mañana vamos a ir a Hechos 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Cuando lo tenga, póngase en pie. Así me hace saber que ya lo tiene y en reverencia a la palabra de Dios también. Y vamos a leer la palabra de Dios. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Hechos 10, 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el autor que tuvo una prolongada compañía con el apóstol Pablo, el mismo que tiene un evangelio en su nombre. Ese es Lucas. Así como el hecho de haber sido testigo presencial de muchos de los acontecimientos que registró, lo convierten en un historiador sumamente confiable, digno de crédito. Asimismo, sus conocimientos médicos
pues él era un médico, ¿verdad? Él era un médico. Y quizás no hay otra profesión que se encuentre con milagros inexplicables, más que la profesión de un médico o un doctor que trabaja en un hospital, si los podemos pensar en eso. Cuando todo el estudio de la medicina, todo el consenso de los médicos dicen de que no hay una solución, de que no hay medicina, ni ninguna terapia que pueda ayudar a tal persona, de repente el doctor, la familia y el paciente son testigos de un milagro. Porque Dios dice, wait a minute, yo tengo la última palabra. Y los doctores quedan admirados, ¿verdad? Como, wow, era imposible. Pero como sabemos, para Dios nada es imposible para Él. Y Lucas, como médico, fue testigo de muchos milagros que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Entonces Lucas ofrece un relato auténtico y detallado en el libro de Hechos. Este libro nos muestra cómo la iglesia comenzó y cómo fue creciendo gradualmente, desde un grupo local a una fraternidad universal que llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta nuestra ciudad, en Huntington Park, gloria a Dios. Y los Hechos de los Apóstoles nos presenta al cristianismo emancipado del judaísmo. ¿Verdad? Acuérdense que era el judaísmo, pero en este nuevo pacto sobre la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ahora es el cristianismo, donde la religión es cristocéntrica. Por eso somos llamados cristianos. Gloria a Dios. En ningún otro libro de la Biblia se puede aprender más de la misión divina del Espíritu, ya que aquí encontramos las referencias más maravillosas de su poder operativo en su iglesia. Por eso algunos han llamado estos escritos, ¿verdad? Este libro de los Hechos, como los Hechos del Espíritu Santo. Sin el libro de Hechos, los evangelios ni las epístolas habrían podido comprenderse con tanta claridad, ¿verdad? Hay bastantes personajes, diferentes lugares. Y sin embargo, gracias a su ayuda, el plan de la redención de Dios se nos presenta ante los ojos en estas páginas que tenemos enfrente, gloria a Dios, en la palabra de Dios, de manera clara y accesible. Y por eso le damos gracias al Señor, porque no nos ha dejado en la oscuridad, ¿verdad? No nos ha dejado en las tinieblas. Entonces, démosle un repaso a los capítulos 1 al 9, porque como saben, hemos ya estudiado esos capítulos. Les invito a que vamos a capítulo 1, vamos a estar mirando la Biblia, capítulo por capítulo, no vamos a leer todos los capítulos, claro, pero vamos a ver esos puntos que resaltan, ¿verdad?, de cada capítulo. El capítulo 1, Jesús resucitado se aparece a los apóstoles durante 40 días. Imagínense, Jesús ya tiene su cuerpo glorificado y pasa ese tiempo con sus discípulos. Y les habla del reino de Dios y les promete el bautismo del Espíritu Santo. Mire el versículo 8 ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hay un versículo que capsula, ¿verdad?, o que nos da el principio de todo el libro de Hechos, es este versículo. Aquí encontramos la promesa del Espíritu Santo, el cual va a empoderar a los apóstoles para poder cumplir la misión. ¿Y cuál es esa misión? Ser testigos. Esa misión es para cada uno de nosotros también, de ser testigos. Y van a testificar del Señor por medio de la predicación. Y la predicación va a ser cristocéntrica. Así como cada predicación, cada día que se predica la palabra atrás de un púlpito, la predicación siempre tiene que ser cristocéntrica. Y así como van a ser testigos por medio de la predicación, iban a ser
iban a testificar del Señor Jesús por medio de señales y milagros. ¿Y por qué? Porque cada señal y cada milagro se iba a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Así el Señor recibe toda la honra y la gloria. Y no miran solo a los hombres, ¿verdad? Nosotros solo somos vasos. Somos bocinas para el Señor, en otras palabras. Y en este pasaje también el Señor les informa cuál va a ser el campo de la batalla. El campo de la batalla físico, porque van a caminar, van a tocar, pero más importante, sobre todo, es el campo de batalla espiritual. En Efesios 6:12, Pablo habla de esta batalla. Lo puede escribir, lo puede leer al rato, yo se lo voy a leer. Ahí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miramos aquí que hay una batalla que no podemos mirar con los ojos físicos. Y el campo de batalla, ¿verdad? Es físico, claro que sí, pero es más espiritual. Y el campo de batalla va a comenzar ahí, donde dice el versículo 8, en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice el versículo 8. Y sigue el versículo 9, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí también en el capítulo 1 miramos la ascensión del Señor Jesús. Él asciende al cielo en una nube y dos ángeles anuncian que Él iba a volver de la misma manera. Es decir, que va a descender en un cuerpo de las nubes. Y Pablo nos relata esa escena gloriosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Aquí Pablo escribe, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, note que Pablo, él pensaba que el Señor iba a venir en cualquier momento. Y esa es la misma actitud, el mismo sentir que debemos de tener nosotros, que el Señor hoy va a venir. Gloria a Dios. Y para nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí en la casa del Señor, que venga hoy, ahorita, gloria a Dios. Pero mire, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. El 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Qué alento, ¿verdad? Y esperanza nos trae esas palabras. Aleluya. Que el Señor va a venir por nosotros. Y si nos llama la gloria antes que Él regrese, pues vamos a venir con Él a recibir a los demás hermanos y hermanas. Aleluya. Y miramos aquí también el capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando llega esa esperanza, cuando hablamos de estas palabras, ¿qué es lo que causa? Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando oímos estas palabras de esperanza, nos queremos juntar entre los hermanos. Y cuando nos juntamos, ahí recobramos ánimo también. Es una gran bendición, doble bendición cuando los hermanos se juntan y estamos en el mismo sentir. Y el 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos los has escogido. Como saben, los hermanos estaban buscando a alguien que iba a reemplazar a Judas, ¿verdad? El traicionero. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues ellos, dice aquí la palabra 25, de que escogieron a 2 varones. Y dice aquí el 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero miramos que también oraron.
¿verdad? Ellos oraron primeramente que nada, oraron al Señor, que el Señor los dirige, que Él haga la decisión. Y eso nos recuerda a nosotros de no hacer ninguna decisión, amados. Aquí en la iglesia, en la familia, en el hogar, en nuestras vidas, sin primero orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé dirección, así como la iglesia lo hizo. Y miramos que cayó la suerte sobre Matías y él fue contado como el apóstol que reemplazó a Judas. El capítulo 2. Ahí miramos la promesa del Espíritu Santo que se cumple. El Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés sobre los apóstoles, sobre todos los discípulos que estaban ahí. Eran como unos 120 que estaban ahí. Y Hechos 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, amados. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Estas son lenguas como decir idiomas, según el Espíritu les daba para hablarse. Esto fue precisamente durante la fiesta judía de la Shavuot, ¿verdad? Fiesta de las semanas, celebrada 50 días después de la Pascua. Y miren la sabiduría del Señor, Él quería ser glorificado en esta escena. No fue una cena en una iglesia nomás, ¿verdad? En un cuarto nomás. Pero en la sabiduría del Señor, todos los judíos habían venido para esa fiesta. Y es donde se manifestó este milagro. Y comenzaron a hablar las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Gloria a Dios. Y miramos que aquí la misión de ser testigos comienza. Porque están testificando las maravillas de Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo. Y miramos que Pedro en este capítulo también es lleno del Espíritu Santo y predica el primer sermón poderoso. Allí en el versículo 38, es largo ese pasaje, pero miramos el punto ahí en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces leímos que la mano de Dios moverse en su pueblo. Porque ¿qué pasó con esta escena? 3,000 personas se convirtieron al evangelio y se unieron a la iglesia. Versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Imagínense eso en una predicación. 3,000 almas ser salvos. Wow. Nosotros estamos orando que el Señor haga algo aquí en este lugar, que se llene este lugar de almas que tienen hambre por la palabra de Dios. Miramos el capítulo 3. Encontramos ahí el primer milagro por medio de los apóstoles Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo de nacimiento. Hechos 3, versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se hizo este milagro en el nombre de Jesús y se hizo en el templo. El mismo lugar donde cuando miramos la semana de pasión, el Señor había volteado las mesas de los cambistas. Acuérdense de esa escena. Ahí en el mismo templo, en ese mismo lugar, el Señor, miramos que fue desafiado, ¿verdad? Desafiaron al Señor, lo acusaron de muchas cosas, ahí en ese templo. Ahí en ese mismo lugar donde consideraron y hicieron el complot de matar al Señor. Pero ahora se oye fuerte el eco, las palabras, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que todos sepan de dónde viene ese milagro, en qué autoridad y en qué poder. Levántate y anda, le dicen los apóstoles a este varón. ¿Y esto causa una alegría? ¿Alaban a Dios por esto los líderes religiosos? No. Esto causa ira y indignación y los líderes comienzan a cuestionar a los discípulos. Ahí miramos otro punto, porque Pedro explica que la sanidad es por fe en Jesús. En versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis.
Por eso este milagro fue tan increíble para ellos, porque no era un desconocido. Este cojo estaba ahí desde nacimiento. Él estaba a la puerta hermosa que dice la palabra de Dios, siempre pidiendo dinero. No era un extranjero, ¿verdad? No era alguien desconocido. Gloria a Dios. Hizo una pausa el video, hermano. Oh, ok, gracias. Gloria a Dios. Y Pedro les explica, ¿verdad?, esta sanidad, que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, aleluya, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe que es por él, fe en el Señor Jesucristo. Ese milagro fue hecho en el nombre de Jesús y no en el nombre de Yahvé. Y eso no quiere decir que Jesús es otro Dios, pero lo que confirma es de que Dios está en él. Dios le ha dado la autoridad al Señor Jesucristo. Le ha dado el nombre sobre todo nombre. De que al nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doblará. Toda rodilla en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra. Y confesará con su lengua que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto llama la atención de todos, ¿verdad? Este milagro, la predicación. Y Pedro usa este tiempo para llamarlos al arrepentimiento. Mire el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Otras palabras, Pedro le está diciendo, esto no es nada nuevo, hermanos. El Señor ha enviado a profetas a predicarles que Cristo iba a venir. Ha venido. Y les hace saber que Jesús siempre ha existido, siempre ha sido anunciado a ellos. En el capítulo 4, miramos esta sanación en el nombre de Jesús vino como una consecuencia. Pedro y Juan son arrestados y comparecen en frente del Sanedrín, ¿verdad? Estos son los líderes religiosos, el concilio se puede decir. Y claro, otra vez, Pedro usa esta oportunidad para predicar el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuántas religiones hay, verdad? Encontramos. Dicen unos Alá, dicen otros, ¿verdad? Hasta la madre de Jesús, María, hay salvación en ella. Pero no hay otro nombre. No hay otro nombre que pueda salvar al hombre. Es el nombre Señor de Jesucristo. El nombre del Señor Jesús. Y estos hombres, otra vez, enojados, el Sanedrín, amenazan a los apóstoles y les dicen que no vayan a predicar en ese nombre. Es prohibido en este templo predicar o mencionar a ese nombre. Y no dicen Jesús, solo dicen ese nombre. Y el 19 y 20, note lo que dice aquí, cómo les respondió Pedro y Juan a ellos. Juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Note esa palabra poderosa que no pueden. ¿Cómo es que no pueden? Ellos pueden cerrar su boca. Ellos se pueden ir. Pero no pueden, porque es la postura de su corazón. Es el Espíritu Santo morando en ellos. Que tienen una misión para el Señor Jesucristo y no lo pueden hacer. No son capaces. Porque el Señor es el que nos da el querer.
y el poder de hacer su voluntad. Y aquí lo miramos. Por eso se puede decir, no podemos. ¿Usted puede negar al Señor Jesucristo? ¿De que Él no es su Salvador? ¿Por qué no? Usted tiene boca, usted lo puede decir. Pero note, no se trata de lo físico, de lo natural. Se trata de lo supernatural que Dios ha hecho en nuestros corazones. Que no podemos negar al Señor. ¿Y por qué razón, verdad? Como sabemos esa escritura, si lo negamos, Él no se niega al mismo. Pero el punto es el mismo. Cuando el Señor cambia nuestros corazones, es algo sobrenatural. Y estos no podían parar de hablar de lo que ellos habían visto y oído. Todos esos años que caminaron con el Señor, ¿verdad? No fueron muchos. Fueron, parece, 3 años que el Señor caminó con los discípulos. Pero vieron suficiente para ver de que esto es real. Porque nosotros no podemos, ¿verdad? Ellos entonces, dice el 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Note eso, gloria a Dios. También miramos ahí en el capítulo 4, versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Que siempre esté eso en nuestras oraciones, amados. De que el Señor nos dé el denuedo para hablar la palabra de Dios. Aleluya. Y nos dice al final del capítulo 4 que compartían todo. Estaban unánimes. A nadie le faltaba nada. Y nos da también, nos describe a un varón por nombre José, ¿verdad? Por nombre Bernabé. Y su nombre significa hombre de consolación. Porque este hombre, el Señor le había dado ese don, ¿verdad? De siempre ayudar. Él vende propiedades y él trae ese dinero, esa ganancia, y se las da a los apóstoles. Para que ellos hagan lo que ellos piensan que sea bueno para la iglesia. Imagínense. Ese es un don que el Señor da, ¿verdad? Porque no cualquiera hace esas cosas. Pero vemos la disciplina de parte del Señor, ¿verdad? Que cae sobre la iglesia. Cuando miramos el capítulo 5, con la historia de Ananías y Zafira. El capítulo 5, por motivos celosos, engañosos y avariciosos, avariciosas, la pareja, Ananías y Zafira, mienten al Espíritu Santo. Y hay consecuencias, ¿verdad? Dice el Hechos 5, 3 al 4. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los apóstoles estaban todos unánimes y miramos de que este castigo cayó sobre esta pareja porque le mintieron a Dios. El Señor disciplina a su iglesia, amados. Disciplina a sus hijos, como nos dice Hebreos. ¿Verdad? Porque no somos bastardos. El padre que no disciplina a sus hijos no los ama. Es un padre ignorante, ¿verdad? Porque no sabe que le está haciendo un grave mal a su hijo o hija. ¿Cuánto no más el Señor con su iglesia, que somos hijos y hijas de Él? Él nos va a disciplinar, ¿verdad? Y mejor que nos discipline el Señor, que vayamos a caer en otras cosas, ¿verdad? Ese es el amor del Señor. Y note de que aquí había un punto, porque dice la palabra aquí, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Había algo que quería comprobar el Señor, y que el mensaje sea claro, de que tenemos que tener una reverencia al Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Miramos aquí que hacen muchos milagros también los apóstoles, ellos sigan en la obra. Note de que esto no paró la obra. Siguen adelante, los apóstoles están todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era un amplio corredor cubierto con columnatas
¿verdad? Que estaban ahí alrededor del templo. Y ellos estaban ahí, unánimes, en un grupo, ¿verdad? El mismo sentir, el mismo espíritu, en el templo. Y hacen muchos milagros, sanidades, en el nombre del Señor Jesucristo. Y otra vez son arrestados. Este es un patrón, ¿verdad? El 19 dice, ahora ellos van a ser testigos, ¿verdad? Ellos van a ser testigos cuando ellos mismos van a ver un milagro. Un milagro que no se realizó por medio de ellos. Un milagro porque ellos están arrestados en la cárcel y viene un ángel y los libera a ellos. ¿Y qué dice el ángel? Váyanse a la casa a descansar. No, les dice, ok, los mandan a predicar en el templo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero las autoridades otra vez los arrestan. Mire el capítulo 5, versículo 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero ¿saben qué, amados? Ellos ya se habían echado la sangre del Señor Jesucristo en ellos mismos. Acuérdense en esa cena, ¿verdad? Cuando estaban ahí, que el Señor estaba en el juicio, enfrente de esa multitud, estaba ahí Poncio Pilato. ¿Y qué dijeron ellos? Amén. Que su sangre cae sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una maldición sobre este pueblo. Burlándose en otras palabras, ¿verdad? Burlándose de que Jesús era un falso profeta. Pero note aquí, ahora ellos están acusando a los discípulos diciendo, tú quieres que esta sangre caiga sobre nosotros. Pero no, ellos ya se la habían echado. Y todo que no confiesa al Señor Jesucristo como su único Salvador, tiene el mismo destino, amado. Por eso hoy es el día de la salvación. Si me estás oyendo hoy en esta mañana, hoy es el día de la salvación. Porque esa sangre preciosa no se derramó en vano. Te salva o te condena. Miramos que el 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no quieren que prediquen, que hablen, que mencionen el nombre de Jesús. ¿Qué dicen ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es verdad que la palabra nos dice de que debemos sujetarnos a las autoridades. Porque Dios ha establecido las autoridades. Pero siempre y cuando no nos manden a pecar contra Dios. Ese debe ser nuestro lema, hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no nos vayan a caer la boca, ¿verdad? Es de predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. El versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, hablando de la resurrección, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Aleluya. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Note eso. Wow. Y nosotros somos testigos, note otra vez, suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecer el Evangelio, ¿cuál es eso? Obedecer las buenas nuevas. Creer que Jesucristo es el único Salvador, que Él es el príncipe y Salvador, y que Él da el arrepentimiento y perdón de pecados. Solo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero otra vez, el hombre duro de corazón, ¿verdad? Una vez más los amenazan y esta vez los golpean. Pero note esto, ellos salen gozosos, brincando de alegría, que son dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Es increíble, hermanos, y el gozo cristiano verdadero no depende de las circunstancias, de nuestros problemas, sino la honra de sufrir por Cristo. Eso no lo pensamos muchas veces, ¿verdad? Solo pensamos en la bendición y claro que yo también, ¿verdad? Yo quiero la bendición. Pero también hay bendición en sufrir por Cristo, amado. Cuando pasamos por diferentes cosas, ¿verdad? Y muchas de las veces no las buscamos.
vienen a nosotros esos problemas, esas aflicciones. Y uno puede decir, bueno, estoy sufriendo, pero no estoy predicando, no estoy sufriendo por Cristo, pero estoy sufriendo. Pero ¿sabe qué? También como usted está sufriendo por la causa de Cristo, cuando usted mantiene su testimonio en esa aflicción. Porque hay muchas maneras en cómo reaccionar y resolver nuestros problemas a nuestra manera. Pero Cristo es glorificado en ese sufrimiento también, porque usted se las aguanta para llevar la paz, como pastor siempre dice. Me gusta cuando dice, para llevar la paz. Aguardamos eso, lo escondemos y se lo llevamos al Señor, porque no podemos resolver el problema nosotros. Eso es sufrir por la causa del Señor, porque usted está guardando su testimonio y está confiando en el Señor, que Él va a hacer esa obra. El sufrimiento por causa de Jesús no es una derrota más, es una victoria en Cristo. Confiar en Él. No es una derrota, sino un privilegio. Saber de que usted es apartado y usted no está reaccionando como el mundo lo hace. Cuidado con esos avisos, esas opiniones del mundo, porque son peligrosas. Nos pueden llevar al pecado. Y si vamos a sufrir, hay que sufrir por causa de Cristo, por mantener el testimonio del Señor Jesucristo. Eso cambia nuestra perspectiva del sufrimiento. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Miramos a Job, cómo él sufrió. Hombre justo. La Biblia dice que este hombre era justo. La Biblia nunca va a decir eso de mí. O nadie va a decir eso de mí. Y la Biblia misma, inspirada por el Espíritu Santo, dice que Job era un hombre justo. ¿Y cómo sufrió? El gozo es una decisión, no un sentimiento, amados. Debemos de saber de que en esas aflicciones, en esos problemas, debemos de buscar el gozo del Señor. Amén. Porque eso nos va a sostener, eso nos va a llevar paso en paso. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. No dice solo entre las bendiciones, los gozos, la alegría, no. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Wow. Es una buena lección que nos da la Biblia ahí. Hechos 5:42 también dice ahí que predicaban diariamente, todos los días de Jesucristo. Y todos los días, dice el versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. En este lugar no se va a parar de predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 6 nos dice que la iglesia crecía, pero con ese crecimiento surgieron problemas. ¿Verdad? Nosotros estamos orando, Señor, Señor, manda las almas. Pero los tenemos que agarrar y en vez, hay un dicho, ¿verdad? Cuidado con lo que uno pide. Porque con ese crecimiento vienen problemas también. Hubo un conflicto en las cuales las viudas, ¿verdad? Ahí en la iglesia, las viudas griegas no eran atendidas apropiadamente. ¿Y qué hace la iglesia? Eligen 7 diáconos para servir las mesas. Mire el versículo 3. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Se establecen roles y responsabilidades y criterios, ¿verdad? Para servir en la iglesia. Algo bueno sale de esto malo, de este conflicto. Sale algo bueno porque ahora va a haber una orden en la iglesia. Un modelo para nosotros seguir, ¿verdad? Ver quién tiene ese llamado
Ver que tiene ese querer también, ¿verdad? Porque eso es un milagro también, ¿verdad? A servirle al Señor, querer servirle al Señor. Y también ver qué rol, qué don el Señor le ha dado a esa alma para ponerlos encargados de diferentes cosas. Pastor, no lo puede hacer todo, ¿verdad? Somos un cuerpo, no solo somos una parte, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que muchos sacerdotes creyeron también. Mira el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes creían la fe. Gloria a Dios. Sacerdotes, ¿verdad? Que ellos siempre estaban en el templo. Ellos siempre estaban sacrificando a los animales. Y ellos creyeron también la palabra. Todo iba bien hasta que el joven Esteban, uno de los 7 diáconos, se encontró debatiendo y refutando los argumentos de los líderes en el templo. Esto no le cayó muy bien a esos líderes. Esteban es arrestado por predicar con poder el nombre de Jesús. Y el versículo 15 nos dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El Espíritu Santo estaba en este varón. Y él está enfrente del concilio. Y el capítulo 7, Esteban está enfrente del concilio y se le da una oportunidad de retratar de su predicación, retratar de su postura, de defenderse, disculparse y ser liberado. Fácil, ¿verdad? Pero Esteban lo ve como una oportunidad de predicar. Esteban da un discurso repasando la historia rebelde de Israel contra Dios. El versículo 51 dice, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y esto no les pareció muy bien al Sanedrín. Dice la palabra que crujieron sus dientes en ira contra él y lo sacaron del templo. Siempre cuando miremos esa palabra crujir los dientes, esa frase, siempre piense en ira. Es una ira cuando hace uno así los dientes, ¿verdad? Rechinan. Y miramos de que era porque tenían esta ira contra este varón. No podían refutar lo que él dijo. Y Esteban, cuando él está ahí, ¿verdad? Cae el juicio sobre él. El versículo 55, 56, miramos que ahí en ese juicio, en esa sentencia de muerte, ahí está la presencia del Señor Jesucristo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos como niños. La, 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 la. Se tapan los oídos y arremetieron a una contra él. Lo agarraron violentamente. Dice el versículo 58, y lo echándole fuera de la ciudad. No lo quería hacer ahí en el templo. Lo sacan de la ciudad. Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí miramos la introducción a Pablo, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban. Wow. Qué manera horrible de morir. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Note eso, quiero hacer una pausa ahí porque acuérdese lo que el Señor Jesucristo dijo cuando él estaba en la cruz. Él encomendó su espíritu a ¿quién? A Dios Padre. Y note que Esteban no comienda su alma a Dios Padre, sino al Señor Jesucristo. Qué autoridad, qué poder del Señor, de que Él reciba las almas. Porque Él es Dios. No es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Y Esteban comienda su alma a Él. Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mismo que el Señor hizo también en la cruz, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Wow. Esta es cosa del Espíritu Santo, amados. Porque eso no lo podemos llevar a cabo nosotros en la carne. Imposible. La palabra testigo se traduce en griego como mártir. Imagínense, eso es grande. Saber de que la palabra testigo se traduce en el griego como mártir. En otras palabras, si nosotros vamos a testificar, acuérdense lo que esa palabra se traduce en el griego, es ser mártir. Y miramos aquí que Esteban fue el primer mártir de la iglesia por el nombre del Señor Jesucristo. Él testificó hasta la muerte. Y el Señor dice en Juan 12:24, se me vino a la mente este versículo, porque ahí el Señor dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y claro que el Señor estaba hablando de su muerte, ¿verdad? De que por su muerte, por su cuerpo, ¿no? Vino mucho fruto, que somos nosotros. Aleluya. No fue en vano, Él no quedó solo, porque ahora tiene una iglesia. Y aunque se refiere el fruto, que es la muerte del Señor, se puede aplicar también esto para Esteban. De que, claro, que Él murió, pero esa sangre no fue en vano, porque miramos que por medio de este martirio, la iglesia creció. Otra vez miramos, hay otro ejemplo aquí, que el Señor usa lo malo para lo bueno. Porque esto causó que la iglesia saliera de ahí. Mire el capítulo 8. Miramos si la persecución esparce la iglesia y el evangelio. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe predica en Samaria. Y se acuerda que esa historia donde se encuentra el eunuco etíope, ¿verdad? Ahí en el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué estaba leyendo este varón? Estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Me imagino que estaba leyendo el 53. Y él no sabía, dice, ¿cómo voy a creer si no tengo a alguien que me enseñe? Y miramos de que nos queda a nosotros a enseñarle al mundo, amado, la palabra de Dios. Por eso no es un tiempo que usted venga a la iglesia y es un tiempo para que diga usted en su mente, arrepiéntese de eso, de esto. Pensar, bueno, yo ya cumplí, yo ya llegué, es el domingo, ya cumplí con el Señor. Acuérdese que no nos estamos engañándonos, lo estamos engañando a nosotros mismos, pero no a Dios. No hay que tener la actitud de que vamos a llegar a la iglesia, nos vamos a sentar, vamos a cumplir y nos vamos. No, es tiempo para que usted aprenda. Para que usted aprenda la palabra de Dios, porque usted tiene una misión también y usted tiene un campo de batalla. Este versículo en Hechos 1, versículo 8, es para nosotros de ser testigos del Señor. Aquí es donde venimos a equiparnos, edificarnos y crecer en la sabiduría del Señor. Qué privilegio de estar en un lugar donde la palabra de Dios es predicada. Porque pudiera ser lo contrario y estuviéramos en una secta. Amados, podemos ser muy engañados por la piedad, la dedicación, la devoción de un testigo de Jehová o un mormón. Los miramos ahí los sábados, en la mañana, con toda su familia. Miramos nosotros y quizás nos causa una vergüenza. Porque no estamos llenando lo que debemos de llenar nosotros. Estos que están en una secta. Wow. Pero no hay que engañarnos también. Y no hay que... Los judíos lo mismo. Son muy piadosos los judíos. Pero las vistas nos pueden engañar. Porque ellos no tienen a Cristo Jesús. Ellos no tienen la salvación. Están perdidos.
pero son muy dedicados. Hasta un nivel más alto todavía con los musulmanes. En su libro, el Corán, los anima a matar a los infieles. Y no solo eso, pero los dice que hasta den sus vidas para Alá. Y van a estar en el paraíso. Se matan. Y podemos ver esa piedad y decir, wow, ¿verdad? Pero es una falsa piedad. Eso no nos quita a nosotros de la responsabilidad, ¿verdad? Y miramos aquí que Felipe mira a este hombre, a este varón, y él comparte con él las escrituras. Por eso es importante venir a la doctrina, ¿verdad? La doctrina para crecer, desarrollar el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Estar atento cuando se está predicando la palabra. ¿Qué no queremos eso de nuestros niños, verdad? Cuando van a la escuela, cuando están allá atrás, que aprendan, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros. Debemos aprender la palabra de Dios. Y Felipe predica en Samaria, le predica la palabra al eunuco y miramos que ya se está cumpliendo, ¿verdad? Ya miramos, teniendo ese versículo 8 en la mente de que iban a ser testigos en Jerusalén primero, en Judea, y ya miramos de que por esta persecución, ahora Felipe sale de esa área, ahora va a Samaria. Se está cumpliendo paso por paso. Qué glorioso, qué sabiduría de Dios. Todo en orden. Y ya llega ahí Felipe a Samaria y predica la palabra y muchos creen. Y él comparte la palabra con este etíope. Y dice el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando con ¿qué? Con el Antiguo Testamento. Debemos de poder manejar las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo, porque todas están y son cristocéntricas las escrituras. Siempre todo libro habla de Cristo. Y miramos de que este varón cree y es bautizado. Y esto nos lleva al capítulo 9, donde nos habla una vez más de Saulo. Mire el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. En otras palabras, si este sacerdote escribe una carta, él tiene todo el permiso de llevársela al otro sacerdote para que le dé permiso a hacer ¿qué? ¿Algo bueno? No. Al fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Note. Pablo yo siempre me hago esta pregunta. Si Pablo va a ver a hombres y a mujeres y al mismo Esteban en el cielo, a los mismos hombres y mujeres que él mató o arrestó, los va a ver en el cielo. Imagínense esa escena. Eso es increíble pensar. ¿Cómo se va a sentir él, verdad? Quizás apenado. Pero yo también, mi imaginación, pienso que quizás le van a dar un abrazo y le van a decir, gracias, hermano, que estoy aquí en la gloria disfrutando del Señor. No sabemos, ¿verdad? Yo no sé, es una opinión nomás. Pero va a haber gozo ahí. Puro gozo en la presencia del Señor, porque nuestro Señor está ahí. Y los hermanos y hermanas, ¿verdad? Gozando del Señor por la eternidad. Pero yo me hago esa pregunta, ¿verdad? Pero miramos que este varón sigue amanezando la iglesia. Y no es suficiente ahí. Él sabe de que ya se huyeron. Él los quiere seguir. Los quiere seguir donde quiera. Y miramos de que él tenía este plan. Pero Dios tenía otro plan. Y miramos aquí que en el versículo 4 al 5, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El resucitado Cristo se le aparece y lo baja de su caballo. En inglés se dice, you need to get off of your high horse, ¿verdad? Porque muy el ego, ¿verdad? Ay, te crees mucho. Y yo me supongo de que de eso se agarró ese dicho, ¿verdad? Porque miramos que Saulo en su orgullo, con estas amenazas, se cae del caballo. El Señor lo humilló. ¿Y qué le hace? Lo ciega, le quita la vista. Y la lección ahí que el Señor le da a Pablo es de que no solo le quita la vista física, pero le enseña de que él está ciego espiritualmente. El Señor dijo de que los hombres iban a pensar de que están haciendo la obra de Dios cuando mate la iglesia. ¿Verdad? No en esas mismas palabras, una parafrase. Pero el Señor dijo, los hombres van a pensar de que están haciendo una obra a Dios cuando los maten a ustedes. Y miramos que el Señor se le aparece. Esta es la misericordia del Señor. De parar a Saulo, de revelarse a él. Él tenía un plan para este varón. Y lo usó para ser el apóstol número 1, como Dios usó a este apóstol. Y el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Miramos de que el Señor mandó a un hermano, al mismo hermano que Saulo iba a ir a perseguir, imagínense, al mismo hermano. Y el primero, él dijo, no, Señor, ¿cómo es? Si este nos viene a matar. ¿Cómo le voy a ir a predicar o ayudar a este varón que me quiere matar? Pero el Señor tenía un plan para Pablo. Y Saulo se convierte en el evangelio. Recupera la vista y es bautizado. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Y él no pierde el tiempo. De inmediato él comienza a predicar a Cristo. Mire el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Yo puedo decir amén, ¿verdad? No todos podemos decir amén cuando recién somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Ese celo, ese fuego que tenemos para el Señor. Nuestra oración debe ser que, Señor, que nunca se apague ese celo, ese fuego que tenemos para ti, Señor. Siempre predicar tu nombre, compartir tus verdades, Señor. Y el capítulo 9 termina con Pedro sanando. Cambia la escena ahí en el capítulo. Y Pedro sana a Eneas de Lida y resucita a Dorcas, era una amada hermana, ahí en Jope. Y muchos creen al ver el poder de Dios a través de Pedro. Y entonces vemos aquí lo que hemos visto en estos capítulos. Con esto voy a terminar, hermana. Miramos la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se cumplió cuando en el día de Pentecostés. Y fueron testigos, comenzando ahí en Jerusalén. Y Felipe predicó el Evangelio en Samaria. Y después hasta ese etíope, quizás él llevó el Evangelio donde él iba, ¿verdad? Miramos que el Evangelio está creciendo. Y miramos que Esteban fue martirizado. Y llegamos aquí al capítulo 10, donde Pedro visita a Cornelio. Cornelio era un gentil de Cesarea. Y lo que vamos a hacer es, vamos a parar ahí y vamos a seguir el otro domingo. Vamos a continuar con esta historia, donde miramos de que el Señor le da una visión a Cornelio y también le da una visión a Pedro. Y es aquí donde la parte de llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra se cumple, porque ahora vamos a ver a un gentil. El etíope era un
Porcelito se dice, pastor, de que era uno que no era judío, pero se convirtió al judaísmo. Él todavía se puede considerar una parte como judío. Pero aquí miramos a Cornelio, que es un gentil por completo. Miramos que el evangelio va a llegar a él, a su familia, y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en esta familia también. Pero vamos a llegar a eso en la semana que viene. Quería dar un repaso, ¿verdad? Una introducción al libro otra vez, un repaso de lo que hemos visto para refrescar nuestras mentes. Y ya la semana que viene vamos a estar aquí en Hechos capítulo 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que ponernos en pie así, amados, y vamos a concluir con este mensaje. Vamos a orar y después nuestro pastor va a pasar adelante.